Hola, hola mis queridos amigos, les damos la bienvenida al nuevo episodio del podcast de Nico y Caro. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, han estado buenísimos los últimos. Ahora que estamos estrenando este nuevo formato de video, está sensacional. Esperamos que les sirva muchísimo, que los puedan llevar en todas partes, cuando estén en el carro, en el bus, llegando a cualquier lugar, en esos momentos en donde pues uno puede estar con uno mismo, están perfectos para esos momentos de reflexión, de entendimiento y de descubrimiento. Son muy divertidos además. Entonces, pues muchísimas gracias por toda la retroalimentación, por todo lo que nos han escrito y nos han dicho. También recuerden que son súper bienvenidas todas las preguntas. Estamos muy dispuestos a compartir mucho más el conocimiento con ustedes. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo te va? ¿Qué tal día? Muy buenos días para todos. Buenos días, Caro. Muchas gracias. Estoy muy feliz precisamente porque está funcionando el tema del YouTube. Es como si nos sintiéramos acá hablando contigo. Así, tal cual. Todo el tiempo. Realmente es algo que me ayuda mucho también a mí, el conectarme con los videos y ver la reacción de las personas cuando están hablando. Por eso es una opción muy válida y mucho más profunda cuando tú quieres precisamente ahondar en un tema. Pues te das cuenta de que, tal cual como lo hablábamos en el capítulo pasado, calibras a la persona y te das cuenta de qué es lo que nos está mostrando y obtienes mucha más información. Por eso este formato. Claro que sí. Entonces, además para que también nos conozcan y se den cuenta de cómo estamos haciendo estos podcasts y tengan una idea detrás de todo lo que estamos moviendo. ¿Vale? Bueno, el episodio de hoy está muy interesante. Les soy honesta, el experto en el tema pues es Nicolás, y es hablar de llevar la cuenta de las cosas. Sí. Por favor, explícanos a todos qué significa eso de llevar la cuenta de las cosas. Ok. Hay una palabra en inglés que no tiene traducción literal, que es español. Sí, a nuestro idioma, el castellano, que es accountability. ¿Listo? Okay. Accountability se traduce como llevar cuenta de las cosas. Y resulta que también en la cultura anglo se utiliza esta palabra para entender el cúmulo de tus logros. Eso es algo que vamos a ir entendiendo. Okay. ¿Cómo así? Este podcast está dedicado a cada una de esas personas que en algún momento en sus vidas ha estado en una crisis de plata. Crisis financiera, crisis de no sé qué hacer, tengo muchas cosas que quiero lograr, quiero comprar, quiero obtener, pero todo esto lo necesito hacer a través del dinero. ¿Cuál es el tema? Que pues muchos hemos estado en esa circunstancia, y en esa circunstancia llegan ciertos fenómenos que desgraciadamente como que nos abruman y nos consumen. Como si estar en esta situación de no tener dinero te hiciera perder la fe en ti. Okay, claro. Y eso es algo que pues por lo que muchos hemos pasado, y este podcast es precisamente para entregar herramientas a través del concepto de accountability e ir en contra de este fenómeno. Okay. Si estás en una crisis financiera, si estás en un momento en donde como emprendedor, como freelance, o incluso si estás desempleado, no tienes plata, este podcast es para ti. Ok, vale, bueno, muy bien. Todos pendientes porque al final de este podcast les voy a dar el bonus track después de que tú nos expliques el ABC de cómo llevar entonces esa accountability de la que estamos hablando, ¿vale? Exacto. Bueno, entonces comencemos por pensar o porque nos cuentes qué es lo que hay que contar. O sea, ¿cómo así que tenemos que llevar esa cuenta? ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que contar? Ok, excelente pregunta, porque acá podemos empezar a dividir lo que realmente es el mundo interno y el mundo externo. ¿Listo? Ok. Generalmente, lo que nosotros concebimos como grupo, como humanidad, es que los logros son algo que se ve afuera. ¿Listo? Ok, sí. Logros como: tengo todo este dinero, tengo este cuerpo, tengo estas cosas, tengo estos diplomas, estos títulos, tengo esta casa, tengo este carro. Bueno, y resulta que a veces se nos olvida llevar cuenta de esos logros que son cotidianos,
o incluso que son experiencias singulares que de una u otra manera olvidamos en estos momentos de crisis. ¿Listo? Por eso es que hay que entrar en el tema del mundo interno. El mundo interno es todas esas emociones, todos esos pensamientos, todas esas estrategias, todos esos mecanismos que de una u otra manera tú has utilizado en la vida gracias a entregarte a estas experiencias críticas que te ayudan precisamente a tener un mecanismo. Piensa, por ejemplo, en cuando aprendiste tú a escribir, ¿sí? La mayoría de nosotros no recordamos este proceso a no ser que haya sido algo traumático. ¿Sí? Como antes, como en las escuelas de antes, que si no hacías bien la plana, si te salías del renglón, entonces te daban un reglazo en la mano. Obviamente todos hemos escuchado esas historias en donde, claro, ahí es donde el trauma pega. ¿Por qué? Pues porque el miedo es un registro emocional muy fuerte a través del castigo. Pues obviamente eso trae otras implicaciones, pero no recordamos de una manera natural cuando lo hicimos, ¿sí? Sin estos traumas. ¿Sí? No nos acordamos cómo fue que yo aprendí a sumar, cómo fue que yo aprendí a escribir. Entonces por eso es que es muy importante comenzar por acá. ¿Por qué? Porque resulta que en ese proceso, en ese momento en el cual tú estabas aprendiendo a escribir o a sumar, tenías ciertas frustraciones también, pero también ciertos momentos de éxito, ¿sí? Ciertas sensaciones de satisfacción que te llegaban, ¿sí? Y que generaban ciertos mecanismos internos, psicológicos, para poder volver a escribir de nuevo. ¿Listo? Ahora, no solamente esto se da con escribir, esto se da con todas las circunstancias de la vida. ¿Listo? Muchas personas, por ejemplo, olvidan lo que sufrieron en un desamor, en una tusa, como llamamos acá en Bogotá. Y resulta que todos los mecanismos que tú lograste en esa tusa, en las tusas anteriores, los puedes replicar en las nuevas, ¿sí? Precisamente, obviamente con la intención de hacerlo más llevadero, de hacerlo como más saludable para ti. Y así es que vas a entender un poco más lo que significa el tema de la accountability. Entonces, esto que nos estás diciendo entonces se conecta con el aprendizaje, ¿verdad? Sí. Porque, retomando el ejemplo que estás poniendo de la tusa, cuando la primera tusa para la mayoría de las personas es una cosa muy difícil, es muy dura, pero una vez se hace todo el proceso como se haya hecho de desarrollo, de aprendizaje, ya cuando la persona le ha pasado la tusa, dejó la tusa, está bien. La próxima vez si llega a tener otra tusa no es tan demorado por lo menos salir de la tusa, ¿verdad? Pero fíjate que es muy importante ser consciente de eso. Okay. Porque muchas personas lo olvidan. Muchas personas dicen, porque a mí me volvió a pasar esto. Otra vez. Pero no se acuerdan de cómo hicieron para salir de eso en un momento específico. Okay. Entonces, a eso es a lo que yo voy con el término accountability. Cuando tú llevas cuenta de los logros internos, es cuando los puedes replicar de una manera más fácil. Entonces, fíjate cómo esto se conecta con los momentos de crisis financiera. Muchas veces hemos estado en circunstancias en donde, por ejemplo, como empresarios, como independientes, no llegan clientes. Estamos al borde con todas las obligaciones financieras. Y en ese momento nos llega la desesperanza. No sabemos qué hacer, ¿sí? No sabemos de dónde sacar el dinero. Y creemos que el dinero es lo único que nos va a ayudar en esa circunstancia, en esa crisis. Y no es así. En ese momento, poner el dinero a un lado y empezar a recordar todos esos registros de logros internos que has tenido durante toda tu vida, te ayudan a salir de ese momento. Wow. Y esto de la accountability es una de las cosas que más hacen los genios emprendedores con sus emprendimientos. Fíjate, Warren Buffett es uno de los tipos que ha hablado de esto constantemente. Para los que no conocen, Warren Buffett es uno de los inversionistas en bolsa más famosos de todo el mundo. El tipo ha caído en la quiebra 3 veces. Y las 3 veces se ha levantado de la nada, precisamente porque tiene la habilidad, ojo con esto, la habilidad de salir de la crisis. Y en alguna entrevista se lo preguntaron, le dijeron, bueno, señor Buffett, ¿usted qué prefiere? ¿Su know-how, tradúzcase know-how como sabe usted hacer las cosas, o su fortuna? Y él le contestó,
a la mujer que le había hecho esa pregunta. Yo prefiero mi know-how, es decir, yo prefiero cómo sé hacer las cosas. Y la muchacha le dijo, pero es que usted tiene mucho dinero, usted es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿cómo va a poner en riesgo eso? Y el tipo le dice, pues, ¿tú qué crees que me ha pasado? ¿Sí? Ahí le hace saber, ahí le hace ver a todo el mundo que perder lo que está afuera no es tan importante como olvidar lo que está adentro. Wow, esto es claro, o sea, cuando lo vemos en esta perspectiva, pues podemos entender toda la riqueza que finalmente nosotros tenemos en nuestro sistema, ¿no? En nosotros mismos, en los recursos internos que tenemos, esas capacidades que cuando nos empeñamos o cuando nos enfocamos en desarrollar, pues se vuelven una gran riqueza, ¿verdad? Porque en la medida en la que yo conozco que tengo de estas habilidades, llevo la cuenta, como tú dices, sí. Las consigno de alguna manera, porque también me imagino que nos hablarás de herramientas como bitácoras y este tipo de cosas, ¿cierto? Cuando las consigno, entonces, eso es mucho más fuerte que los logros que se pueden ver como reflejo afuera, ¿verdad? O sea, claro. Finalmente lo de afuera va y viene y también tiene que ver con la capacidad que yo tenga de construirlo, ¿no? Entonces, como le sucedió a esta persona, a Warren Buffett, que además no es el único, a muchos multimillonarios, pues hemos escuchado mucho estas historias de cómo ellos quiebran y nuevamente de ceros comienzan y en muy poco tiempo vuelven a recuperar sus fortunas. Finalmente ese saber cómo hacer las cosas significa que yo tengo el entendimiento, el conocimiento de mí mismo y pues llevo la cuenta de lo que he logrado. Hay que tener muy en cuenta, Caro, que hay una gran diferencia entre la estrategia y el accountability per se, porque el accountability es como la puerta de entrada a otra vez aplicar la estrategia. ¿Cómo así? Nosotros no podemos desconocer lo que nos ha sucedido, ¿listo? En el momento en el que recordamos por dónde hemos pasado y recordamos eso como logro, ahí nos llega una motivación emocional intrínseca que nos hace sentir que merecemos salir de esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la crisis, no es que en el momento en el que tú ya no tienes plata y pones la plata a un lado, ya entonces sabes cómo hacer plata. Sí, no. En ese momento lo que sucede es que tienes que hacer memoria, tienes que sentarte, como dice mi mamá, era picúa, sentarte y reflexionar en cuántos momentos de tu vida tú estuviste en circunstancias como esta y peores. Y solamente hacer eso. Eso es lo que es accountability, porque en el momento en el que tú haces eso, lo que haces es llenarte internamente, como de una fuerza implacable, una fuerza que va a ir precisamente en contra de esta crisis y va a solucionarla. Entonces, por ejemplo, no, estoy en crisis, no tengo cómo pagarle a los bancos. Bueno, acuérdate cuando solamente tenías para comer latas de atún y lentejas. ¿Sí? No, nos quebramos con este producto, esta línea de producto no salió. Bueno, acuérdate cuando ni siquiera tenías para poder pagar el IVA al principio al final del año, que es cuando más factura. ¿Sí? Son circunstancias en donde uno dice, de peores hemos salido, ¿sí? En peores hemos estado. Sí, por eso es que es tan importante. Tengo una amiga que tiene una frase para esos peores, es en caminos más oscuros me ha cogido la noche. Exacto, Claro. de eso estamos hablando acá. Y cuando tú empiezas a ser consciente de esto, empiezas a tener una perspectiva diferente con respecto a la crisis en la que estás. Esto funciona muchísimo también para como cambiar el filtro de las relaciones de pareja. Por ejemplo, las parejas que llegan en crisis, que quieren decir, no, ya este no me lo aguanto, esta señora es muy cantaletosa, este señor es muy controlador, esta señora es muy celosa, este señor es muy tacaño. Bueno, todas esas cosas que se hacen así de grandes en la mente de las parejas que están en crisis, empiezan a transformarse cuando aplicamos la herramienta de la accountability. ¿Sí? Cuando tú dices, ok, vamos a hacer memoria de cada uno de esos momentos mágicos que tuviste con esta persona. ¿Listo? Entonces empiezas a hacer una negociación contigo mismo.
empiezas a darte cuenta de qué es lo que tú prefieres, ¿sí? Y empiezas a dejar esa cosa tan paupérrima, tan baja que tenemos muchas veces como parejas, y es echarle toda el agua sucia al otro. Sí. Decir, no, es que definitivamente con ella no puedo porque ella es una medusa, es una cacatúa, es una víbora, o este tipo es un desgraciado, es un potencial violador, es un tacaño terrible. No, pues todas esas cosas a las que llegan después de esas circunstancias emocionales tan pesadas, tan duras, que al final es puro enfoque cotidiano y se vuelve un espejismo, ¿no? O sea, es el momento de crisis cuando no lo abordamos de la manera apropiada, centrándonos un poco y teniendo esa herramienta de la accountability. Pues exacto, finalmente se vuelve un espejismo, ¿no? Es como que nos envuelve y nos hace dirigirnos hacia un lugar que finalmente en donde no vamos a encontrar nada y que al final nos va a dejar con más sed, siguiendo la metáfora del espejismo. Exacto. Okay. Fíjate que al final es mucho más fácil odiar al enemigo que odiar a alguien que has amado. Entonces este ejercicio de accountability te hace responsable de las cosas que has logrado con esta persona que amas, y al final tienes la responsabilidad de poner en la balanza si tú quieres seguir en esta empresa, en esta relación de pareja, en este proyecto de vida, o si definitivamente ya no se puede. Entonces por eso es que es tan importante utilizar la herramienta de la accountability. Cuando tú estás en esta circunstancia, es como lo que hablábamos ahorita de la película de Marvel Endgame, si no se la han visto ahorita, spoiler alert, cuando tú tienes un héroe real, en la vida real, ahorita en la actualidad, no es un héroe que va a ir en contra del malo, sino que es un héroe que va a decidir entre dos posiciones que son benéficas. Sí. ¿Sí? Entonces, o prefiero quedarme aquí en un mundo partido en dos, pero con mi hija, o prefiero salvar el mundo e inmolarme yo, y saber que pues mi hija va a estar sin mí. Son dos circunstancias en donde tu responsabilidad es más grande. Claro. ¿Listo? Claro. Por eso es que yo soy equipo Iron Man. Lo siento, yo no puedo ser equipo Thanos. Ok, muy bien. Bueno, muy interesante, Nico. Entonces, ¿cómo hacemos finalmente para poder apropiar este concepto de la accountability como una herramienta cotidiana en la vida real? Porque pues la verdad es que no siempre estamos en crisis, afortunadamente, eso es una fortuna. Es más, el desarrollar habilidades de todas las que hablamos, por ejemplo, en el workshop de vida excepcional, te da las herramientas suficientes para pues nunca estar en crisis, ¿no? O sea, cuando tú te dedicas a desarrollarte a ti mismo, al final eso es un mecanismo de evitar las crisis, ¿no? Te adelantas a las crisis y eso significa que puedes tener una vida excepcional, precisamente por eso se llama. Entonces, no es únicamente en los momentos de crisis en donde podemos utilizar esta herramienta de la accountability, sino que lo podemos utilizar en los días, ¿no? En la cotidianidad. Cuéntanos un poquito desde esa perspectiva cotidiana de la accountability para poder usarla permanentemente. En cada una de nuestras dimensiones la podemos usar de manera diferente. Por ejemplo, hay bitácoras que podemos llevar con nuestra vida laboral, con nuestra productividad. ¿Listo? Cuando somos empresarios, actas que pueden, esas actas hartas que nos ponen a hacer nuestros abogados y nuestros contadores, desde esa perspectiva, eso es lo que usted tiene que hacer porque la ley le va a pedir esto, porque si no entonces la DIAN le va a caer. Cójalo desde otra perspectiva, cójalo desde una perspectiva de, oiga, esto es todo lo que hemos logrado en la empresa, mira todas estas actas, mira lo que hicimos en esta época de la empresa, mira lo que logramos con estos clientes. Eso también hay que meterlo, por ejemplo, en el portafolio de servicios, todas los testimonios de los clientes que tú has tenido. Es claro, por ejemplo, en las dimensiones académica y en la dimensión empresarial, pero es algo que tenemos que empezar a crear, ¿sí? A construir en escenarios como, por ejemplo, personalmente y en la familia, con la pareja. ¿Listo? Generar acuerdos explícitos por escrito es una de las herramientas más poderosas que tú puedes llegar a tener en un proceso de coaching o en un proceso terapéutico. Esto me gusta mucho. Tengo un
un ejercicio muy interesante que trabajo con las personas cuando vienen a hacer procesos de coaching de pareja, que es un ejercicio de reconocimiento, en donde ellos todas las noches antes de dormir tienen que agradecerse o tienen que decirle al otro 3 cosas que les reconozcan, ¿no? Y esto, por ejemplo, entonces es una gran herramienta de accountability, porque te permite tener un enfoque permanente en las cosas chéveres que tiene la otra persona, las cosas buenas que tiene la otra persona. Y eso no significa pues que nos olvidemos de los errores o las debilidades, sino que simplemente entendemos que es más importante las cosas buenas, que son más importantes las cosas buenas, que son más importantes las virtudes que esa persona está poniendo sobre la mesa para compartir conmigo en esa relación de pareja, ¿verdad? Es bien curioso, ya que lo dices, cómo naturalmente hacemos este ejercicio con las otras personas, no con nosotros mismos, sino con las otras personas y sobre todo los que nos caen mal. O sea, les llevamos una accountability supremamente riguroso y específico a el desgraciado del partido que no me gusta, claro. ¿sí? Al candidato presidencial que me cae gordo. Uh-huh. Eso no tiene sentido. Fíjate que este ejercicio es algo más personal, o sea, es puntualmente darte cuenta de que tú puedes desde el merecimiento hacer una lista de las cosas maravillosas que tú has logrado precisamente para que en estos momentos de crisis no sea tan duro, ¿sí? Vale. El sobrellevarlos, no sea el factor dinero que está así de grande en tu mente al frente de la mesa y decir, no puedo hacer nada, estoy varado. En esos momentos es que más tenemos que sacar el cuadernito y mirar, oiga, pero es que mira, yo logré todo esto antes, mira toda la, perdón la palabra que voy a decir, pero es que es así, mira toda la mierda que comí, o sea, ¿por qué me voy a poner en esta situación ahora? ¿Sí? Son circunstancias que definitivamente, gracias a llevar cuenta de las cosas, nos ayudan, ¿sí? Para cambiar la perspectiva de esas circunstancias críticas que estamos viviendo. Claro, ok, me haces caer en cuenta de cómo entonces es también una herramienta para trabajar con los equipos en el ejercicio del reconocimiento, ¿sí? Nosotros culturalmente, Latinoamérica, en Colombia también sucede todo el tiempo, de verdad estamos muy puestos en la línea de decirle a las personas lo que les falta para lograr, y al final, pues si tú te pones a enfocarte en lo que falta, siempre va a haber algo que falte, porque pues nunca las cosas van a llegar a estar perfectas, siempre hay algo para mejorar. Por lo tanto, el enfoque de la falta implicaría en que yo estoy, como lo estás mencionando, llevando la cuenta de las fallas o de las circunstancias que no permiten que los resultados sean perfectos como yo los planeo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando estamos en un equipo de trabajo, arrancar en el ejercicio de enfocarnos en lo que ya hemos logrado, ¿sí? Sin desconocer que podemos desarrollarnos y mejorar, porque es que la perspectiva no es darnos golpecitos en la espalda y decir yo soy el duro, yo soy el chacho, ya lo logré. Uh-huh. No se trata de eso, sino simplemente entender cómo voy avanzando, ¿verdad? Y en ese avance pues he logrado muchas cosas que puedo darme, que me permiten entender que tengo que darme crédito. Tengo que darme crédito por las cosas, y el haber logrado afuera y el haber dado resultados me permite a mí también entender que crecí, que me desarrollé, que aprendí, que me moví de un lugar en donde estaba hace un tiempo y ahora estoy en otro, y eso me permite también enfocarme o proyectarme con una visión de desarrollo, de logro, de crecimiento que pues muchas veces necesitamos para movernos, ¿no? Sobre todo cuando somos empresarios, ¿no? El hecho de tener una empresa, un negocio o ser independiente, pues te presenta retos permanentemente. Así es. Entonces, cuando tú comprendes, por ejemplo, nosotros que en Vida Excepcional este año cumplimos ya 10 años, cuando tú estás metido todo el tiempo trabajando y haciendo por tu negocio, volteas a mirar hacia arriba al hacer este accountability y dices, oh Dios, ya han pasado 10 años y en estos 10 años todo lo que he logrado, todo lo que he estudiado, todo lo que he desarrollado, todo lo que he publicado, todo lo que he compartido, todos los errores de los que he aprendido, porque también eso hace parte del ejercicio, pues me permiten tener una perspectiva amplia, ganas
¿no? Ganas de, bueno, vamos a seguirle metiendo el hombro a esto porque pues vale completamente el ejercicio y me permite también soñar en grande, ¿no? Tener ese chip creativo de, ok, quiero más, quiero proyectarme mejor, sé, tener una posición desde la ambición correctamente entendida como el logro de una realidad mejor. Tal cual. Fíjate, así como dice Tony Robbins, este famoso coach estadounidense, dice, tu cerebro está diseñado para que tú sobrevivas, no más. Tú tienes que enseñarle otras cosas. Okay. Eso no es falso. De hecho, el mayor filtro que nosotros tenemos con nuestro cerebro es hacia el sobrevivir, es verdad. Cuando tú empiezas a llevar cuenta de las cosas, tal cual, empiezas a ser consciente de que los monstruos, los depredadores que se te presentan al frente, por miedo que te den, vas a sacar la habilidad, los recursos internos para poder quitarlos del camino, ¿listo? Para poder confrontar esas crisis y salir de ahí. Eso es fundamental tener en cuenta a la hora de estar en estos momentos, o sea, a la hora de confrontar las crisis. Tú tienes que entender que hay que hacer algo más, ¿sí? Realmente hay que entrenarse, no solamente con el tema de, listo, voy a tener la actitud, vamos a salir de esta. Hay que ser recursivos en ese sentido, ¿listo? Desde el accountability tú te llenas de motivación y ahí empiezas a buscar otros métodos, otras vías alternas para solucionar la circunstancia en la que estás, ¿listo? Esto es algo maravilloso de lo que podemos hablar muchísimo. Precisamente como empresarios vivimos muchas circunstancias que de una u otra manera se ven como luz y sombra con respecto a la experiencia. Cuando tú tienes una experiencia específica en un campo, en un mercado, eso te sirve para moverte como pez en el agua. Pero si el agua es conocida, claro, y resulta que el mercado está cambiando constantemente, ¿listo? Entonces, fíjate que la accountability como primera etapa es puntualmente la capacidad de ser merecedores de ir en contra de estas crisis, ¿sí? O sea, la capacidad de tener la fuerza, de subir esa fuerza y decir, lo voy a lograr, ¿listo? Porque la segunda etapa, que era la que tú nos estabas introduciendo al principio de este capítulo, el tema de la estrategia, el tema de cómo lo hacemos, cómo podemos solucionar el tema, eso viene después. Después, acuérdate, el primer paso siempre es sentir. Entonces el accountability es empezar a darte cuenta de que se puede lograr. Ahora, lo que vas a lograr no necesariamente tiene que ver con algo que ya has logrado, sino metodologías, estrategias diferentes. Muchas veces, por ejemplo, algunos clientes de pareja, o sea, de relaciones de pareja o emprendedores me dicen, Nicolás, pero es que yo ya hice eso. Ay, hombre, ¿cómo se te ocurre decir? O sea, el mundo es el mismo. Sí, el mundo no cambia. No, eso no es así. Igual, lo que hiciste hace 3 años no va a ser lo mismo que vas a hacer el día de hoy. No es en el mismo escenario. Hay muchas otras variables que van a hacer que cambien esas circunstancias. Entonces, la posibilidad de darte la oportunidad de tener el accountability da para que tú abras la mente y encuentres la estrategia predilecta para solucionar eso. Y esa estrategia es para otro podcast. Sí, claro, ok, perfecto. Vale, Nico, entonces, bueno, te propongo que entremos al ABC de nuestro podcast de Accountability, en donde les demos algunas técnicas a las personas para poder apropiar esta herramienta y pues finalmente tenerla en sus vidas. Ok. En este momento recuerdo mucho un capítulo de Los Simpsons, que es muy famoso, es muy de culto, que es el momento en el que Marge queda embarazada de Maggie Simpson. Y resulta que al final Homero tiene al frente de su escritorio una placa que dice, está aquí para siempre, no lo olvide. ¿Sí? Esa es una placa que le pone ahí, Mr. Burns, usted va a estar aquí para siempre. ¿Listo? Y el tipo coge y edita eso con las fotos de Maggie en la placa y transforma la frase que dice hazlo por ella. ¿Listo? Hazlo por Maggie.
y voy a ponerlas en un lugar especial de mi casa para tener el recuerdo de que los sueños se cumplen y que puedo lograr no solamente viajar a cualquier lugar del mundo que quiera, sino también cualquier propósito que ponga al frente en mi vida. De acuerdo. Caro, te propongo algo. Estoy tan inspirado con este podcast que les quiero contar esta experiencia que yo tuve precisamente, que está muy conectado con este amuleto. Y es precisamente ese testimonio el que les quiero compartir a todos ustedes. Era un momento muy duro en mi vida. Uh-huh. Yo estaba pasando por circunstancias difíciles, precisamente esta crisis de la que hemos estado hablando durante todo el podcast. Estaba solo, estaba en otro país, estaba entusado también, estaba definitivamente, no estaba en una buena posición, me sentía deprimido, me sentía desolado. Y bueno, yo agarré una bicicleta y me fui con esa bicicleta, andé muchísimos kilómetros. O sea, me salieron unas ganas internas, como que un frenesí adentro de salir corriendo donde yo estaba. Y puntualmente lo hice porque encontré en el piso una piedra. Uh-huh. Y esa piedra me hizo recordar a mí un momento sensacional en mi vida, que no es uno, son varios. Uh-huh. Varios momentos que yo compartía cuando era niño, de estar con mi papá, jugar con mi papá, y ahorita lo recuerdo mucho porque precisamente son momentos que él está reviviendo con Cristóbal. Entonces uh-huh. Es como verme ahí con mi papá, pues ya un poquito más viejito, ¿no? Pero jugar con piedras. Uh-huh. Entonces mi costumbre era, yo caminaba por los caminos empedrados y recogía las piedras más redonditas, las piedras más bonitas, las piedras más lisas. Uh-huh. Y llegó un momento en donde yo estaba tan mal, miré para el piso y me encontré con esa piedra. Uh-huh. Una piedra redonda, una piedra hermosa, de esas piedras de río. Y la agarré y eso me dio todo el motor para yo agarrar la bicicleta e irme. Okay. Y en ese momento yo tuve una experiencia supremamente espiritual. Me encontré así como tú lo dices, en un parque nacional que se llama el Grand Teton. Estaba en Estados Unidos, en el estado de Wyoming. Me encontré con después de andar como 4 horas en bicicleta, me encontré con esta montaña. Y en ese momento reafirmé lo que significa el acordarme de quién soy yo. Uh-huh. Porque es que de eso es lo que estamos hablando en este podcast. Uh-huh. De cómo tú puedes hacer conciencia, que a veces se nos olvida por el corre-corre, por el mismo afán de conseguir la plata, de conseguir los logros. Resulta que adentro tuyo tú tienes una magia. Y esa magia, eso tan maravilloso que está dentro tuyo, no puedes sacrificarlo. Y recordarlo para mí me costó como 20 años. Desde que yo era niño hasta que me volví a encontrar en ese momento. Y es una piedra que aún tengo conmigo. Uh-huh. Aún mantengo conmigo. Y es una piedra que cuando yo la agarro, precisamente es cuando estoy en problemas, cuando estoy en crisis, cuando algo pasa, porque esa es la vida. Uh-huh. Y después de que suelto esa piedra, todo está bien. Muy bien. Todo está bien. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy con este podcast. Bueno, después de todo esto que nos has compartido, mis queridos amigos, los invito a que sean los magos de su propia vida, a hacer magia a través de nuestra certificación internacional en inteligencia emocional, segundo nivel, que es la maestría, en este workshop que se llama Vida Excepcional. Lo vamos a hacer en el mes de noviembre. Ven a conocerte mucho más a ti mismo y ven a construir realidades desde esa fuerza interior que podemos llegar a lograr o llegar a entender a través de esta herramienta de la accountability, ¿vale? Nico, no hay nada más que decir después de esa experiencia que nos has contado. Muchísimas gracias por compartirte con todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando y viendo. Por favor, compartan esto. Recuerden que nuestro objetivo es que todas las personas lleguen a pensar y a sentirse de una manera diferente para que puedan crear su propia vida excepcional.
Invitadísimos todos a conectarse con nosotros a través de redes sociales, a hacernos sus preguntas, taguen a la gente que quieren que escuche los podcasts, compártanlo y bueno, sobre todo practiquen. Recuerden que esa es la consigna de estos podcasts en este espacio de los episodios de Nico y Caro. No queda más que decir, más que obviamente bienvenidos a todas nuestras experiencias. Exceptional Life Design es 1 a 1, con Carolina o conmigo. Tienes la posibilidad de entrenar esos aspectos específicos y también profundos que quieres desarrollar en tu vida. No te pierdas también Empresario Excepcional, es algo que estamos haciendo regularmente, pero el próximo es el 25 de mayo. También está el nivel Practitioner de la certificación en inteligencia emocional y por supuesto el que acabas de hablar, que es precisamente la joya de la corona. Así es nuestro workshop más hermoso y más antiguo, en el que más personas han pasado y más personas se han transformado. Precisamente esa es una de las cosas en las que más creo yo. Nicolás Baumann, el accountability. Siempre que yo voy a averiguar algo que voy a hacer, veo cuál es la experiencia de las personas. Se vale innovar, que es lo que estamos haciendo con Carolina, pero lo más importante es la experiencia de los 20 años que nosotros tenemos transformando vidas. Muy bien, mis amigos conectados, amor por todo y por todo.